Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Las últimas semanas estuve estimando modelos epidemiológicos, pero es bueno volver a clases. Hasta aquí hemos estado viendo un poco acerca de estadísticas descriptivas para tablas de contingencia. Vimos formas en que podemos comparar dos proporciones, vimos diferencia de proporciones, razón de proporciones o razón de riesgos, razón de posibilidades. Y también vimos algunas mediciones para tablas de contingencia, um, nominales y también ordinales. Con eso concluimos el capítulo 2 del libro. Hoy día vamos a comenzar el capítulo 3 del libro, que tiene que ver con inferencias para tablas de contingencia. Entonces, vamos a concentrarnos primero en las tablas 2x2. Como hicimos en el capítulo 2, el día de hoy vamos a ver intervalos de confianza para parámetros de asociación. Entonces veremos primero el intervalo para el log posibilidad, el logaritmo de la posibilidad, es decir, logaritmo de pi sobre 1 menos pi. Veremos intervalo para la razón de posibilidades y veremos intervalo para la diferencia de probabilidades y el riesgo relativo. Comencemos con un intervalo para el logaritmo de posibilidad. Recordemos un poco. Vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria y o y binomial con parámetros n, tamaño de muestra, y pi, probabilidad de éxito. El estimador de máxima verosimilitud de pi le llamamos pi sombrero y viene siendo igual a y sobre n. Al poner aquí la y mayúscula, estoy indicando que todavía no hemos observado y, que todavía la consideramos a este estimador como una variable aleatoria. Y como variable aleatoria tiene valor esperado. En este caso, el valor esperado de este estimador, pi sombrero, es pi, el valor real de la probabilidad de éxito, y la varianza de pi sombrero es pi por 1 menos pi sobre n. El teorema de límite central nos dice que tenemos esta convergencia en distribución. Ahora note, pi sombrero converge en probabilidad a pi, por lo que pi sombrero menos pi converge en probabilidad a 0. Entonces, este valor de aquí converge a 0, raíz de n converge a infinito. Entonces tengo aquí algo que cuando la muestra es grande es infinito, acá algo que cuando la muestra es grande es 0. Sin embargo, el producto, raíz de n por la diferencia entre el estimador y el parámetro estimado en este caso, converge a una variable aleatoria, con distribución normal, con media 0 y varianza pi por 1 menos pi. Quisiera que este punto que está aquí lo tengamos presente en la siguiente diapositiva cuando hagamos el intervalo para el log posibilidad. Es decir, raíz de n por pi sombrero menos pi converge en distribución anormal, media 0, varianza pi por 1 menos pi. Y si quisiéramos un intervalo de confianza para pi, pi sombrero más menos z alfa medios, raíz de pi 1 menos pi sobre n. Y el problema aquí es que obviamente no conocemos pi. Y claro, vimos ya anteriormente, hablamos de los intervalos de Score, intervalos de Volt. Score queda algo un poco más complicado. Ahorita vamos a hacer intervalos de Volt. Y para los intervalos de Volt que vamos a hacer, simplemente reemplazamos pi por pi sombrero aquí en el término de error estándar. Pi por pi sombrero. ¿Ok? Sin embargo, recuerden esto, ¿no? Esta convergencia en distribución que tenemos acá arriba. Ahora bien, el log posibilidad, log de omega, ¿se acuerda que habíamos definido omega como pi sobre 1 menos pi? La razón entre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, ¿verdad? Si pi es 4 quintos o 0.8, la probabilidad de fracaso es 0.2, entonces el éxito es 4 veces más probable que el fracaso, ¿no? Esa era la posibilidad. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el intervalo de confianza? Solamente para este parámetro que es más sencillo voy a describir un poco cómo.
Este método está en el libro está desarrollado completo, de hecho. Se llama el método delta. ¿Qué nos dice el método delta? Si yo tengo una variable aleatoria o una sucesión de variables x sub n, la que es tal que al restarle mu, primero esta parte converge en probabilidad a 0, x sub n menos mu, y segundo, al multiplicar por raíz de n, esto converge en distribución a una variable aleatoria normal con media 0 y varianza sigma cuadrada. Es decir, bajo estas condiciones, que tengo esta convergencia en distribución ya establecida, entonces, si yo tuviera una función continua y diferenciable g, el raíz de n por la diferencia entre g de x sub n menos g de mu converge en distribución a una normal con media 0 y varianza, la misma varianza que estaba acá, sigma cuadrado multiplicada por la derivada de esta función evaluada en mu y elevada al cuadrado. Esta forma de obtener la convergencia en distribución de una función de algo que ya conocemos se conoce como el método delta. ¿Okay? En nuestro caso, ya sabemos nosotros que pi sombrero menos pi por raíz de n converge a normal con media 0 y varianza pi por 1 menos pi. Vimos en la diapositiva anterior. Si ahora hacemos que g de pi sea logaritmo de pi sobre 1 menos pi, es decir, el logaritmo de la posibilidad, entonces la derivada g' de pi, si usted calcula la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro por la regla de la cadena, y entonces va a llegar, después de simplificar, que la derivada es 1 sobre pi por 1 menos pi. Ahora, imagínense elevar esta al cuadrado, quedaría abajo pi cuadrado 1 menos pi cuadrado, y luego multiplicarla por sigma cuadrado en la convergencia de la diapositiva anterior, que era pi por 1 menos pi. Obviamente va a haber una cancelación. Por cierto, el estimador de máxima verosimilitud del logaritmo de la posibilidad es el logaritmo de reemplazo aquí pi por pi sombrero, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el método delta? Que raíz de n, logaritmo de omega sombrero menos logaritmo de omega, converge en distribución por el método delta a una normal con media 0 y esta varianza, 1 sobre pi 1 menos pi. Note que esta varianza es la derivada del cuadrado por la varianza que teníamos en pi sombrero en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, con eso yo pudiera calcular un intervalo de confianza para el logaritmo de omega. Logaritmo de omega está entre el logaritmo de omega sombrero más menos zeta alfa medios, 1 sobre raíz de n por pi sombrero 1 menos pi sombrero. ¿Okay? Entonces, con eso pudiera calcular el intervalo de confianza deseado. Ya mismo hago un ejemplo, aunque no preparé ejemplo de este, pero preparé ejemplo de otro. Pero este método delta que acabo de poner aquí se utiliza para los otros que vamos a ver el día de hoy. Pero versiones multivariantes. Esta es la versión univariada del método delta. Hay una versión multivariante también. ¿Okay? Hablemos entonces de intervalo para la razón de posibilidades. Recuerde que la razón de posibilidades muestral es esta, ¿no? El producto teta sombrero, producto cruzado de las frecuencias observadas en la diagonal, o el producto de eso, dividido para las frecuencias observadas fuera de la diagonal. Vimos esto anteriormente. Ahora, es cierto que raíz de n teta sombrero menos teta converge a normal por las características de los estimadores de máxima verosimilitud, pero el problema en este es que la convergencia es bien lenta. La distribución, cuando n es pequeño, tiene un alto sesgo a la derecha, o a la izquierda a veces, en ciertos casos, y requiere que n sea bien grande para obtener una aproximación decentemente buena. Por otro lado, raíz de n por el logaritmo de teta sombrero menos logaritmo de teta converge a normal mucho más rápido. Aún con n un poco más pequeño, la aproximación suele ser buena. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, usamos el teorema del límite central multivariante para una distribución multinomial, ¿no? Suponemos aquí que el tamaño
o el total de la muestra es fijo. Y en la distribución multinomial vimos también anteriormente que cada una tiene media, varianza y una matriz de varianzas y covarianzas. Y usando el método delta multivariante podemos deducir este intervalo de confianza para el logaritmo de teta. Logaritmo de teta sombrero más o menos z alfa medios, raíz de, y nota aquí que es la suma de los recíprocos de todas las frecuencias observadas. En esta tabla 2 por 2, ¿no? Entonces, así es como calcularíamos el intervalo de confianza para el logaritmo de teta. Una vez que tenemos el intervalo de confianza para el logaritmo de teta, podemos exponenciar los límites del intervalo para obtener el intervalo para el logaritmo de teta. Es otra vez una fórmula que tendríamos que utilizar, ¿no? Así como en el logaritmo de posibilidad. De este sí tengo un ejemplo preparado. ¿Se recuerda el estudio? No, este no hemos visto antes. Cinturón de seguridad y fatalidades de tráfico. Este fue un estudio en la Florida, en el 2008. Se quiso ver en los accidentes de tránsito cuando se morían los menores de edad, menores de 18 años. Y aquí no hay nada fijo, ¿no? No se sabía de antemano cuántos accidentes iban a haber o cuántos iban a usar el cinturón, cuántos no iban a usar. Entonces, esto es más o menos muestreo Poisson. Es muestreo Poisson, mejor dicho. Ahora, tenemos, si no usó el cinturón de seguridad en la primera fila y sí lo usó en la segunda. Resultado de accidente, fatal y no fatal. Sin hacer ningún cálculo, notamos que la mayoría de gente usó el cinturón de seguridad, más de 50.000. En cambio, cerca de 10.000 no usaron el cinturón. Es decir, los que usan el cinturón son 5 veces más los que no lo usan. Pero a pesar de eso, vemos que las muertes, a pesar de que la fila de no tiene la quinta parte de la fila de sí, en lo que es muertes tiene el doble, ¿verdad? Entonces calculamos teta sombrero, 54 por 51.790 dividido para 10.325 por 25. 10.8. Es decir, la posibilidad de fatalidad para los que no usaron cinturón es casi 11 veces la de los que sí usaron el cinturón de seguridad. ¿Ok? Hasta ahí tenemos una razón de posibilidades. Ahora, el logaritmo de esta razón de posibilidades es 10.8, 2.38. Bastante lejano de cero, ¿no? El error estándar, otra vez, es la raíz cuadrada de 1 sobre las frecuencias observadas de la tabla 2 por 2. Punto 24. 22. Uno de los números que más contribuye aquí al error estándar es este, 1 sobre 25. Y el otro es 1 sobre 54. Los números de acá son bien chiquititos, ¿no? Lo que hace más grande este error estándar son las celdas pequeñas. El intervalo de 95% de confianza para el logaritmo de teta sería el logaritmo de teta estimado, 238.27 más menos, z alfa medios, 1.96, por el error estándar que calculamos aquí. Y esto me daría un intervalo de confianza para el logaritmo de teta. El intervalo de confianza entonces para teta tendría que exponenciar los dos límites del intervalo. Recuerde que el logaritmo que usamos aquí es el logaritmo natural. Entonces al exponenciar los dos límites me quedaría 674, 1742. ¿Qué podemos decir sobre este intervalo? Bueno, note que no es simétrico alrededor de 10.8. De hecho, de 674 a 10.8 son como 4. Y de 10.8 hasta 10.42 son como 6.6 más o menos. No es simétrico alrededor del estimador de 10.8, ¿no? Y sí nos indica una asociación muy fuerte. Definitivamente la razón de posibilidades está muy por encima de 1. ¿Verdad? El 1 está lejos de este intervalo. Sin embargo, usted nota también que el intervalo es ancho, ¿verdad? A pesar de que el tamaño de muestra es alto, estamos hablando de un total de más de 60.000 personas. Es un tamaño de muestra alto. Sin embargo, tenemos muy pocas fatalidades. Y al tener pocas fatalidades, tenemos realmente pocas observaciones. Eso hace que el intervalo de
pocas observaciones de fatalidades, pues, ¿no? Eso hace que el intervalo de confianza sea ancho. Refleja estos 54-25. Si tuviera muchas más fatalidades, entonces el intervalo fuera más finito. ¿Okay? Entonces, aunque el tamaño de muestra total es alto, las pocas fatalidades hacen que la estimación sea imprecisa. Pero a pesar de esto, igual podemos concluir, use el cinturón de seguridad. ¿Sí? 10 veces la posibilidad casi 11 veces, es algo, ¿no? Bien, intervalo para la diferencia de probabilidades y riesgo relativo. Con eso concluimos la clase de hoy. Vamos a suponer ahora que tenemos el total de las filas fijo en la tabla 2×2. Tenemos dos variables binomiales, y e i, igual 1, 2, cada una con su tamaño de muestra n1 y n2, y su propia probabilidad de éxito pi1 y pi2. ¿Okay? Tenemos los estimadores de máxima verosimilitud para cada fila, pi sombrero, y sobre n, y cada uno tiene su propio valor esperado y su propia varianza. Aquí los sujetos de la fila 1 son independientes de los sujetos de la fila 2. Por eso vamos a suponer que estos son independientes. No siempre es el caso. Más adelante, como por el capítulo 10 del libro, vamos a ver casos en que las dos proporciones no son independientes. Ahí veremos lo que se llama la prueba de McNamara. Pero por ahora, facilito, pruebas son independientes, no hay covarianzas. Y eso hace más fácil calcular ciertas cosas. La esperanza de la diferencia, pi1 menos pi2 sombrero, es la verdadera diferencia. Y aquí, como no hay covarianzas, el error estándar es la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Esa es la ventaja de que sean independientes. Cuando son dependientes hay una covarianza ahí, ¿no? Más adelante hablaremos de eso. El intervalo de Walt, ¿qué nos dice? Simplemente reemplace aquí en el error estándar los verdaderos valores por valores estimados, ¿no? Y a este sigma real, al sigma estimado, le llamamos al reemplazo de pi1 por pi1 sombrero y pi2 por pi2 sombrero. Y entonces, con eso pudiéramos calcular un intervalo de confianza para la diferencia. Este suele darse en los cursos estándares de estadística. No voy a hacer ejemplo de este, pero creo que muchos de ustedes, los que están viendo, conocen bien este intervalo. No funciona tan bien si pi1 o pi2 son cercanos a 0 o 1. Una de las falencias de los intervalos de Walt. Anteriormente estudiamos eso, ¿no? Con una sola muestra. Aquí tenemos dos binomiales, pero tienen el mismo problema. Para el riesgo relativo, tenemos algo similar. El riesgo relativo, si usted se acuerda, es la razón de las probabilidades de éxito. Entonces, el riesgo relativo estimado, aquí pi1 sombrero sobre pi2 sombrero, que tendría esto, ¿no? Y1 sobre n1 sobre y2 sobre n2. Su logaritmo converge más rápido al normal. Trabajamos normalmente con el logaritmo. El error estándar estimado del logaritmo del riesgo relativo es 1 raíz de 1 menos probabilidad de éxito estimada sobre número de éxitos más 1 menos probabilidad de éxito estimada sobre el número de éxitos. Ese es el error estándar del logaritmo del riesgo. Ya estimado, ¿no? Ya hemos hecho Walt. Por esa razón, el intervalo aquí se obtiene como logaritmo de R, más o menos, z alfa medios, el error estándar del logaritmo de R. Y si queremos un intervalo para el riesgo relativo, exponenciamos ambos límites del intervalo de confianza. ¿Ok? Hagamos un ejemplo de este. Quizás usted recuerde el estudio de Harvard de 1988 que vimos en una clase anterior. Tenemos aquí el ataque fatal, el ataque no fatal y sin ataque. 11.034 sujetos, aquí sí fue fijo el total de la fila, fueron puestos en placebo, 11.037 fueron puestos en aspirina. ¿Ok? Nos interesa estudiar la probabilidad de ataque fatal en placebo y aspirina. La proporción de ataques fatales para placebo
0.00163. Bien baja. 1.6 en 1000 o 16 en 10.000, ¿no? Para aspirina, pido sombrero, 0.00045. 4 en 10.000, o 4.5 en 10.000. Y claro, ya se está dando cuenta, ¿no? Que este es casi 4 veces el de abajo, ¿no? Riesgo relativo muestral, la división de esos dos, 3.6, para ser exactos. ¿Qué nos indica esto? Que la tasa de muerte para los que tomaron placebo es 3.6 veces la tasa de muerte de los que tomaron aspirina. Y ya con eso uno dice, bueno, voy a tomar aspirina, ¿no? Para evitar el ataque al corazón. No tome aspirina a menos que consulte con su cardiólogo. Esto es un estudio de 1988 y muchas cosas han avanzado desde ahí, ¿no? Entonces hacemos el cálculo. El error estándar del logaritmo de la razón de riesgos, ¿verdad? 1 menos la proporción estimada de ataque fatal sobre el número de ataques fatales en placebo. 1 menos la proporción estimada de ataque fatal en aspirina sobre el número de ataques fatales en aspirina. Raíz cuadrada, 0.5054. Otra vez, esta cantidad fuera mucho más grande si es que los tamaños de muestra, en este caso si el número de fatalidades hubiera sido mucho más grande también. No es que queremos que haya más fatalidades. Estamos hablando que desde el punto de vista estadístico hubiéramos obtenido un estimador más preciso, ¿no? En todo caso, con esto podemos calcular el intervalo de confianza para el riesgo. El riesgo relativo real está entre 1.33 y 9.69. No es simétrico alrededor del estimador 3.6, pero sí nos da un estimador, ¿no? Entonces, no contiene 1. Claro, el 1 no está tan lejano como en el otro ejemplo, ¿no? Pero no contiene 1. El estudio indica que existe un beneficio de tomar aspirina para reducir el riesgo de un ataque fatal de corazón. Pero el efecto, aunque lo estimamos como 3.6, pudiera estar entre 1.34, es decir, no hacer mucha diferencia, hacer muchísima, 9.7, ¿verdad? Es una estimación, en este caso, del riesgo relativo. La estimación del efecto es imprecisa a pesar del gran tamaño de muestra. Esto se debe a las pocas muertes observadas durante el periodo de estudio. ¿Okay? Bien, con eso concluimos esta clase. Los veré pronto, o me escucharán pronto en la próxima clase. Que pasen bien, hasta luego.